Un gusto en saludarles. Para esta semana vamos a desarrollar un poco este espacio de retroalimentación con respecto al tema escalas de temperatura. Así es que en los próximos minutos vamos a estar compartiendo con ustedes elementos necesarios para que ustedes logren comprender entre cada una de esas diferentes escalas de temperatura que se utilizan en nuestra vida cotidiana. Comenzamos. ¿Qué es la temperatura? Bueno, determinemos por temperatura la forma de medir la energía térmica de un cuerpo. Si un cuerpo tiene una temperatura más baja, estará más frío. Y si un cuerpo tiene una temperatura más alta, estará más caliente. Así es como se determina este proceso que le denominamos temperatura. ¿Sabías que la temperatura es una medida de la energía cinética, es decir, el grado de movimiento molecular, iónico o atómico que tiene cada uno de los cuerpos? En el caso del termómetro, sabemos de que es un instrumento para medir la temperatura de un cuerpo y deben de estar calibrados a ciertas escalas de diferentes rangos y tipos, dependiendo de la magnitud de la temperatura. Son tubos capilares que contienen mercurio u otro tipo de líquidos. Existen escalas relativas y existen también escalas absolutas. En todo caso, estamos hablando del punto de ebullición del agua, como ejemplo, el punto de congelación también, o el mismo cero absoluto. ¿Qué escalas son estas? Bueno, existen la escala centígrado o también Celsius, denominada así, la escala Fahrenheit, Kelvin y Rankine son las más utilizadas. En la ciencia, la temperatura es una propiedad intensiva del sistema relacionada con la energía cinética de las moléculas que lo constituyen. Tal y como lo dije anteriormente, aquí es donde se va a profundizar un poco acerca de la escala Celsius o centígrado, también la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Su cambio supone el cambio repetitivo y predecible en otras propiedades del sistema, lo que permite asignarle un valor numérico. Cada una de estas escalas posee equivalencias que incluso pueden dar paso para que se desarrollen ejercicios prácticos en el cual a través de un factor de conversión se puede pasar de una escala a otra. Ya lo vamos a ver. Los puntos de ebullición del agua. En la escala Celsius están los 100 grados centígrados, en la escala Kelvin 373 y en la escala Fahrenheit 212. En el punto de fusión del agua, en el caso de Celsius es 0 grados centígrados, Kelvin 273 y Fahrenheit 32. El cero absoluto, menos 273.15 grados Celsius. En el caso del cero absoluto en Kelvin es 0 y en Fahrenheit es menos 460 en Fahrenheit. Las escalas de centígrado a Fahrenheit, ahí tenemos la relación matemática. De centígrados a Kelvin también tenemos la relación matemática. Y de Fahrenheit a Celsius también tenemos ahí esa relación matemática. Para convertir entre sí las escalas presentadas se utiliza la siguiente proporción y es como está planteado en la parte inferior. Bueno, ¿de qué estamos hablando? A continuación, algunos ejemplos. Este es la forma como se transforman las escalas, las expresiones generales de cada uno de ellos, como lo vimos anteriormente. Y ahí tenemos incluso las imágenes de estos tres personajes, Fahrenheit, Celsius y Kelvin, los creadores de estas escalas de temperatura. Ejemplos que ya tenemos resueltos acá. Convertir 30 grados centígrados a grados Fahrenheit. Y ahí tenemos la fórmula general o la relación matemática. Luego sustituimos los términos, que acá únicamente en el primer ejemplo solo se va a sustituir el 30, se opera, nos vamos a tener como resultado 54 más 32 y por último vamos a determinar 86 grados Fahrenheit cuando se han convertido esos 30 grados centígrados a grados Fahrenheit.
Lo mismo con el siguiente ejemplo de convertir 25 grados centígrados a grados Kelvin. Y ahí lo tenemos. Sustituimos el 25, que es el equivalente de los grados centígrados, más el 273, que es un valor constante, teniendo como resultado 298 grados Kelvin. ¿Será lo mismo o tendrá algún tipo de relación el calor con la temperatura? Bueno, el calor es una forma de energía originada por los movimientos vibratorios entre las moléculas que conforman un cuerpo y se manifiesta por un aumento en su temperatura. Con respecto a la temperatura, esta consiste en la medida de calor de un cuerpo. La temperatura indica la cantidad de energía que puede liberar un cuerpo en forma de calor. Ningún cuerpo contiene calor o frío, sin embargo, todos los cuerpos poseen temperatura. Cuando un cuerpo recibe energía en la forma de calor, puede cambiar de estado o simplemente aumentar su temperatura. ¿Cuándo podemos identificar esta relación? Cuando tenemos un foco caliente. Vean el movimiento de las partículas o la energía térmica que se está observando dentro de ese recipiente y cómo es que va en aumento la representación de ese termómetro que vemos ahí, en comparación de un foco frío, que las partículas se mueven más lentos y también la temperatura va en disminución. La comparación entre el calor y la temperatura. El calor es un tipo de energía, la temperatura es una medida de la energía del calor. Por el otro lado, el calor es la energía total del movimiento molecular en una sustancia. En el lado de la temperatura, es una medida de la energía molecular media. En el caso del calor depende de la velocidad de las partículas, su número, su tamaño y su tipo. En el caso de la temperatura no depende del tamaño, del número o del tipo de partícula, sino de la propiedad intensiva de la materia. La transferencia de energía. Esta transferencia existe en varias formas, a través de las cuales se puede transferir la energía, el trabajo, las ondas y el calor. A través del trabajo ustedes pueden determinar también la relación entre esa energía. Las ondas electromagnéticas que viajan a través de todo el mecanismo que estamos observando acá pueden también ser ejemplo mismo de perturbaciones o propagaciones en el espacio de la energía. Y por último, el calor. Cuando utilizamos algo y estamos cocinando, se pueden dar los fenómenos ya sea radiación, convección y conducción. El calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro y cuando están en contacto a diferentes temperaturas. Cuando se realiza algún tipo de ejercicio, es un ejemplo de liberación de energía. De hecho, lo que liberamos al realizar ejercicio es kilocalorías. Esa es la unidad la cual utilizamos. También la transferencia de calor se puede dar de otros medios, tal y como observamos en esta lámina. ¿Cómo se mantiene entonces el calor en un iglú sin derretirse? Muy buena pregunta. Entonces es como un dato curioso. Los iglúes pueden ser una fuente de calor en lugares donde la temperatura puede llegar a menos 40 grados centígrados. Es decir, algo realmente frío. Por más extraño que parezca, esto se logra debido a que dentro del iglú no se siente el frío del viento. Además, la nieve actúa como aislante, dejando atrapado el calor del cuerpo. Un dato muy interesante. Este aislamiento se incrementa con los días y el calor corporal y el sol hacen que se derrita aún más lentamente. Luego les estoy presentando un primer video para que ustedes puedan ampliar un poco más de esos conocimientos y ustedes valoren la diferencia entre el calor y la temperatura a través de este pequeño documental. Este otro video, la temperatura y las escalas de medición, y ahí van a quedar los links para que ustedes puedan consultarlo y después realizar un trabajo que viene más adelante. Pasamos a la parte del práctico. Escribe ejemplos de los diferentes mecanismos de transferencia de calor entre objetos que se utilizan en la vida cotidiana.
Ahí está el ejemplo y los tipos de transferencia de calor. Esos son 3 ejemplos, pero hay muchos más. Así es que les pido que amplíen ustedes estos conceptos y estos ejemplos en su cuaderno de clase. De la misma manera, ustedes en el aplico van a construir un termómetro siguiendo las siguientes indicaciones. Es un termómetro casero, así es que ahí están las indicaciones, cómo ustedes lo van a realizar, y van a terminar también contestando estas 3 interrogantes que se asocian a la construcción de este termómetro. Un dato curioso, ¿es peor usar ropa negra cuando hace mucho calor? ¿Qué opinan ustedes? Hay una serie de hipótesis con respecto a ella, así que les invito a que lean este dato curioso. Y acá hemos llegado a la tarea de clase, en la cual ustedes van a realizar un mapa conceptual de las escalas de temperatura, que ya vimos cada una de ellas, y también van a construir un cuadro PIN de los 2 videos de consulta que ustedes ya tuvieron que haber visto. Además van a desarrollar las actividades del practico y aplico en el cuaderno de clase, y sabemos que viene la parte experimental totalmente necesaria dentro de este tema. Y por último, efectos del cambio climático. ¿Qué es lo que puede suceder? Ustedes saben que el cambio climático se asocia al calor insoportable que estamos viviendo. Entonces, en el 2000, el puesto de pesca del Anuk, el esquimal, vean cómo se mostraba el panorama en el 2000. Vean en el 2020, es decir, el año pasado. Entonces, todo esto se debe al también que nosotros como seres humanos hemos contribuido para que lamentablemente veamos estos efectos del cambio climático. Bueno, ha sido un gusto poder compartir esta retroalimentación con ustedes. Muchas gracias.